Hola chicos, bienvenidos a la clase de química. Hoy vamos a hablar de la densidad. Recuerden que estamos hablando de las propiedades de la materia y la densidad hace parte de las propiedades intrínsecas o específicas de la materia. Entonces, entremos en el tema. ¿Qué es densidad? La densidad es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen ocupado por este cuerpo. Entonces, podemos ver la fórmula de densidad es igual a masa sobre volumen. Fácil, sencillo, pero no solamente con esta fórmula podemos hallar densidad, o podemos hallar masa, o podemos hallar volumen, pues despejando cualquiera de los dos interrogantes. ¿Cómo quedaría la fórmula de masa? Masa es igual a densidad por volumen. ¿Sí? Entonces, si la queremos despejar, el volumen lo pasamos acá a multiplicar, está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, y densidad por volumen igual a masa, que es lo que está escrito aquí. Pero si nos piden hallar volumen, entonces el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Ellos dos intercambian su puesto, el volumen ocupa el puesto de la densidad y la densidad del volumen y queda esta fórmula. Con apoyo de estas tres fórmulas vamos a despejar o a resolver algunos ejercicios que tienen que ver con el tema de densidad. ¿En qué unidades se expresa la densidad? Entonces, se va a expresar en gramos sobre centímetros cúbicos o se va a expresar en gramos sobre mililitro. ¿Qué quiere decir esas unidades? Que la masa, recuerden que densidad es igual a masa sobre volumen, que la masa para poder resolver esos ejercicios siempre deben estar en gramos. Si está en otra unidad diferente a gramos, tenemos que hacer la conversión para llegar a gramos. Y que el volumen, que es lo que está hablando aquí, o está en centímetros cúbicos o está en mililitros. O sea que si está en litros, debemos convertirlo a estas unidades. Entonces, estas son las unidades en las cuales se trabaja la densidad. Aquí hay un cuadrito que nos muestra pues, las densidades de algunas sustancias y cómo esta densidad está relacionada como con la fuerza, con la resistencia, con la dureza de las sustancias. Miren por acá, el aire tiene una densidad de 0,0013, una densidad muy, muy, muy bajita. En cambio, el oro, que es la sustancia más fuerte aquí en esta tablita, tiene una densidad mayor, 19,3. Entonces, si ustedes pueden comparar, miran como si hay una fuerte relación entre la dureza o resistencia de la sustancia con su densidad. Bueno, pero pues esto solo lo entendemos si hacemos algunos ejercicios. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, el primero dice calcular la densidad de un cubo de aluminio cuya arista mide 4 centímetros y pesa 172 gramos. Mi recomendación en esos ejercicios es que leamos bien el ejercicio y que saquemos esas variables que tiene el ejercicio entre densidad, masa y volumen, que es lo que necesitamos para resolver. Entonces dice el ejercicio calcular la densidad. Entonces nuestro interrogante es la densidad. Dice de un cubo de aluminio. Ah, bueno, todos conocemos un cubito de aluminio, cuya arista mide 4 centímetros. Y ahorita miramos qué hacemos con esa arista. Y que pesa 172 gramos, es decir, la masa. Bueno, ya teniendo estas interrogantes o estas variables y sabiendo qué es lo que vamos a hallar, pues entonces tomamos la fórmula de lo que vamos a hallar y densidad es igual a masa sobre volumen. Después de que usted ha escrito la fórmula, entonces dice, tengo todo lo que necesito. ¿Tiene la masa? Sí. ¿Tiene el volumen? Uy, no, aquí nos hablan es de la arista. Entonces, recuerden que la arista es el lado, es un ladito del cubo. Y según nuestros conocimientos de matemáticas, a nosotros nos han enseñado que el volumen de un cubo es igual al lado por lado por lado, es decir, largo, ancho y alto, eso nos da el volumen del cubo, solo por tres lados. Entonces, teniendo este ejercicio, entonces, bueno, entonces el volumen es igual a 4 por 4 por 4. Nos da 64 centímetros cúbicos y ya hallamos el volumen, que era lo que no teníamos. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, entonces vamos a reemplazar por los valores. La masa, 172,8 gramos, y el volumen, el que acabamos de hallar, que es 64 centímetros cúbicos. Dividimos la masa entre el volumen y eso nos da 2,7 gramos sobre centímetros cúbicos. Recuerden que es muy importante que usted anexe, coloque la unidad de la cual va a expresar este dato. Si usted no coloca nada, eso no me está diciendo que usted lo que está hallando es densidad, porque ese dato puede representar unidad de longitud, de masa, puede ser temperatura, puede ser cualquier otra cosa, pero menos densidad.
Ya cuando usted lo ve escrito así, usted dice, ah, de lo que estamos hablando es de la densidad de un cuerpo, de una sustancia, de un gas, de un sólido, de quien sea. ¿Listo? Entonces, primer ejemplo, ¿cómo utilizamos la fórmula de densidad? Vamos a otro ejercicio. Dice calcular el volumen que tendrán 2 kilogramos de poliestireno, cuya densidad es de 0,92 gramos sobre mililitro. Entonces, ¿qué es eso del poliestireno? Ah, bueno, el icopor, el que todos conocemos. ¿Qué dato nos están dando en el ejercicio? Dice calcular el volumen. Ah, bueno, es nuestra incógnita. Dice que tendrán 2 kilogramos. 2 kilogramos es la masa. Y cuya densidad, pues nos están dando la densidad 0,92 gramos sobre mililitro. Recuerden, escriben esto y luego escriben la fórmula de lo que le están pidiendo. Ya vimos que volumen era igual a masa sobre densidad. Tiene lo que necesita, masa, 2 kilogramos. Densidad, la tenemos. El problema con la masa es que no está en gramos. Entonces, antes de reemplazarla, la convertimos. Bueno, ¿y cómo convertimos kilogramos a gramos? Entonces, usted tiene que tener presente aquella conversión que dice que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, que quiere decir que va a multiplicar esta masa por 1000 y le queda convertida en gramos. Entonces, siempre para que usted convierta kilogramos a gramos, lo multiplica por 1000 e inmediatamente le queda convertido en gramos. Entonces, ya tenemos nuestra masa en la unidad que requerimos. Como ya todo está listo, entonces simplemente cogemos esta fórmula y reemplazamos los valores. Volumen es igual. La masa, la que acabamos de encontrar. 2000 gramos y la densidad pues la que nos dio el ejercicio. Es importante que escriba las unidades porque aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a cancelar unidades iguales. Ustedes ven que hay gramos y que hay gramos. Entonces cancelamos y dividimos 2000 entre 0,92 y nos da 2173,9 mililitros. Entonces, importante. Si usted aquí dice que le dio gramos, pues usted no está hallando volumen, porque el volumen no se expresa en gramos, sino se expresa en mililitros o centímetros cúbicos, aquí para el caso de la densidad. ¿Listo? Bueno, vamos con otro ejercicio. Dice, calcular la masa de 6,96 centímetros cúbicos de cromato de amonio si la densidad es de 1,84 gramos centímetros cúbicos. Bueno, entonces dice calcular la masa. Bueno, nuestro interrogante va a ser ese, vamos a calcular la masa. Dice que tiene un volumen de 6,96 centímetros cúbicos y nos dan la densidad de la sustancia, que es esta sal, que es el cromato de amonio. Cogemos nuestra fórmula de masa. Entonces, masa es igual a densidad por volumen. Tenemos la densidad, tenemos el volumen, miramos, están en las unidades que se requieren, no tenemos que hacer ninguna conversión previa, simplemente los datos los vamos a reemplazar acá en la fórmula. Entonces, la masa es igual a la densidad por el volumen. Cancelamos unidades iguales, multiplicamos 1,84 por 6,96 y eso nos da 12,80 gramos. ¿Listo? Y esa es la masa que nos están pidiendo. Con estos tres ejercicios aprendimos a calcular la densidad, la masa y el volumen empleando las fórmulas que están al principio. Entonces no tienen ninguna complejidad. La única complejidad es que si nos toca mirar las unidades en las cuales está y si no está, pues hacer la conversión respectiva. El resto no tiene ninguna otra cosa rara que hacer. Vamos con este último ejercicio, que es digamos que un poquito más complejo, pero pues hay que leerlo bien y no tiene nada de dificultad. Dice, la masa de un vaso vacío es 174 gramos. Se mide con una probeta de 100 mililitros de aceite y se vierte en el vaso con todo su contenido. Se pesa el vaso con su contenido obteniendo un valor de 356 gramos. ¿Cuál será la densidad del aceite? Entonces, dice que la masa de un vaso vacío, o sea, un vasito de precipitado de laboratorio, pesa él solito 174 gramos. Aquí lo pusimos en la balanza y nos pesó eso. Luego dice que cogemos una probeta, aquí miren como una probeta de laboratorio, dice que en esa probeta cogimos 100 mililitros de aceite. Entonces, tomamos 6 mililitros de aceite, perdón, 100 mililitros de aceite acá en esta probeta. Y que estos 100 mililitros luego los agregamos, los pusimos dentro de este vasito que acabamos de pesar, que lo volvimos a pesar y que ya pesaba 356. Quiere decir que el vaso vacío pesaba 174 gramos. Cuando le agregamos el aceite, ahora pesó 356 gramos. Y dice, nos preguntan que cuál será la densidad de, pues no será del vaso, no será de la probeta, sino la densidad del aceite.
Entonces con estos datos pues miramos qué tenemos. Entonces nos piden que calculemos la densidad. Entonces la densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos el volumen? Sí lo tenemos, pero no tenemos la masa. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la masa? Entonces miramos, para calcular la masa del aceite tenemos en cuenta la masa del vaso vacío y la masa del vaso con aceite. Entonces restamos estos dos, 356 gramos y menos 174 y nos da 182 gramos. Esa es la masa real de aceite que hay. Y ahí si cogemos nuestra fórmula, de densidad es igual a masa sobre volumen. La masa, que fue la que acabamos de calcular, 182, y el volumen, que son los 100 mililitros que tenemos de aceite. Lo colocamos, lo reemplazamos en la fórmula, dividimos 182 entre 100 y eso nos da 1,82 gramos sobre mililitros. ¿Listo? Entonces parecía más complejo, pues sí hay otras cositas que hay que hacer, pero pues hay que leer muy bien el ejercicio, entenderlo para poder resolver con la fórmula de densidad. Aquí adicionalmente, pues para que ustedes practiquen, yo les dejo unos ejercicios. La idea es que leamos bien y que hagamos el ejercicio de sacar las variables que necesitamos. Es un tema fácil, es sencillo, no tiene ningún complique. Entonces espero que haya quedado muy claro el tema de densidad. Muchas gracias por su atención y pues manos a la obra a trabajar en densidad.